Bueno, pero por mientras que se arreglen los inconvenientes, vamos a hacer entonces primero el juego, ya, para que podamos continuar. Vamos a salir del apuro. No ya. Este juego, con sus cuadernitos del sí y el no, es para en realidad saber cómo estamos antes de empezar la tutoría. ¿Ya? Entonces, yo les voy a preguntar algo y ustedes me van a decir sí o no, y yo también voy a responder con mi cuadernito sí o no. Es para que todos sepamos más o menos cómo es. Ya, entonces, por ejemplo, están para esta clase de lenguaje. Tienen, no, a ver, como es solo sí y no, voy a plantearla de otra manera. ¿Estamos contentos de estar aquí en esta clase de lenguaje? Sean sinceros, si es un no, pueden poner que no, no voy a llorar. No se preocupen, yo sí, súper sí. Veo uno sí, sí, ya, muy bien, veo harto sí. Ya, súper, eso me pone muy contenta. Ya. Eh, ¿Lenguaje es una asignatura que me guste? Oye que sí, claro que yes, ¿no? No, a Paulette no le gusta. A Thalía tampoco le gusta. A la Stephanie tampoco le gusta. A ver a los demás. A Rodrigo tampoco le gusta. Hoy tenemos más, ¿no? Que sí. A Jayla le gusta, ya. Ahí tenemos un sí. Hoy, no recuerdo el nombre de la persona que se llama el Dante Pro. No, no recuerdo. ¿María Teresa o no? Marité, sí, Marité, sí. Marité, sí. Ya, le achunté. Eh, Sí. ya, súper. A ver, ¿qué pregunta les puedo hacer? ¿Tenemos muchas dudas para esta clase? Sí, ¿no? Edith nos dice sí. Yo no tengo dudas, así que voy a poner no. ¿Quién más? Talia dice no. Jayla, a ver, no veo bien sus. Marta dice sí, y la dice que no, no. ¿Quién más dice sí? Paulette dice sí. Joan dice sí. Ya. Bueno, vamos a intentar de que todas esas dudas se puedan resolver. Ya, y hay una pregunta que no sea tan de la materia para ponernos más cómodos. A ver, ¿están felices con los resultados de las elecciones de ayer y todas esas cosas? Yo sí. Esto es un sí, sí. No, Talía no está contenta. Marité tampoco. Jayla sí. Paulette sí. ¿Los demás están contentos? Molière, no, no, no he visto tu cuaderno ahora ahí. Marta dice sí, Joan dice sí, Rodrigo tampoco está contento. Ya, somos un curso que está disconforme todavía con la realidad social. Ya está bien, es bueno reclamar. Ya, vamos a ir ahora entonces con la clase, ahora que ya sabemos cómo estamos. Todavía no se desmutean porque vamos a seguir usando esta dinámica y el sí y el no, pero referente a lo que hemos visto. A Mauricio no le gustan las votaciones. Pregunta, chiquillos, ¿se ve ahora la pantalla? Sí, yo sí Dice, la ahora, veo. dice, ahora te invitamos a jugar, ¿sale? Sí, Ya, Sí, genial. ahí, sí. Genial, genial. Ya, Pi. Ya, solucionamos el problema técnico. Ya, muchas gracias, Vero. Ya, entonces ahora van a salir una serie de afirmaciones, o sea, una serie de frases y ustedes van a tener que decir si es verdadero o no. Entonces, por ejemplo, Vero, si pudieras avanzar a la diapositiva 4. Ah, no, pero antes de jugar, primero vamos a ver qué es lo que hemos visto en la diapo 2. ¿De qué han sido las tres primeras clases? Bueno, la clase uno, si ustedes recuerdan, fue la infografía, la clase 2 fue del texto expositivo y la clase 3 en este caso fue texto expositivo 2. No fue texto instructivo, pero el texto instructivo es parte de los textos expositivos, así que igual los vamos a ver acá, no se preocupen. Ya, entonces ahora sí vamos al juego, este súper entretenido, que está en la diapo 4. Como ya cachamos cuál era la dinámica del sí y el no, podemos continuar. Vero, si pudieras ir a la diapo 4, porfis. Muchas gracias. Ya, chicos, chicas, leamos las siguientes oraciones y vamos a responder sí o no. A ver si es que estuvimos poniendo atención en las clases asincrónicas. Entonces, número 1.
Aquí yo no voy a responder porque si respondo yo es trampa, entonces solo tienen que responder ustedes. ¿La infografía es una representación gráfica? ¿Sí o no? Paulette dice que sí, Jayla dice que sí. A ver, creo que tenemos una decisión unánime. Marta dice que sí, Rodrigo dice que sí. Molière, no veo bien tu cuaderno. Si lo pudiera describir un poquito más grande. Ah, dice que sí. Ya, Stephanie dice que sí. Ya tenemos aquí una decisión, según lo que veo, unánime de que sí. ¿Ya? Número 2. La infografía se relaciona con esquemas o diagramas. ¿Sí o no? Jayla dice que sí. Paulette dice que sí. Marta dice que sí. Talía creo que dice que sí. No veo bien el cartelito. Ahí sí. Marité sí. Stephanie sí. Molière dice que no. ¿O sí? No, no veo, Molière, tu cuaderno. Molière parece que la tienes que centrar un poquito más. Es sí, profe. O si lo pudiera. Sí, ah, ya, súper. Si pudiera escribirlo un poquitito más grande. Edith también dice que sí. Ya, hemos estado todos de acuerdo hasta el momento. Vamos bastante bien. Continuamos entonces. Número 3. El texto expositivo tiene como objetivo informar. ¿Sí o no? Paulette dice que sí, Talía que sí, Jayla que sí, Joan que sí, Stephanie que sí, Marta que sí, Marité dice que sí, Rodrigo que sí. Molière, aún no veo bien tus letras. Intenta subirlo un poquito más, por favor. Sí, dice que sí, ya. Súper bien, vamos, excelente. Número 4. El texto expositivo se divide en dos partes, la introducción y la conclusión. ¿Sí o no? Tenemos unos nos. ¿Cómo fue la pregunta, profe? No. El texto expositivo se divide en dos partes, la introducción y la conclusión. Aquí veo solo nos. Rodrigo, ¿qué opinas tú? Y Marité. Y los demás, Marta dice que no. Molière dice que no. ¿Qué dicen los que faltan? Marité dice que no. Rodrigo dice que no. Ya. Vamos como avión. Luego continuamos. La función del texto expositivo es desinformar. ¿Sí o no? Talía dice que no. Paulette dice que no. Joan. Ay, yo todo el rato he dicho Joan y probablemente ese es otro nombre. Me acabo de dar cuenta. Stephanie dice que no. A ver en el chat qué dicen. Que no, ¿ya? Y Profe, la disculpe. última de esta, ¿sí? Joan es mi hijo, que yo me metí el correo de mi hijo, soy María Vera. Ya, María Vera, ya. Sí, porque yo dije Sí. Joan y después dije, no, pero Joan es nombre de hombre. Sí, Y como que Oye, recién hice esa asociación, perdón. sí. Connie, No, no te aprovechemos, leía Joan. Connie, aprovechando eso, aprovechen todos de poner en el chat sus nombres para que se registre inmediatamente la lista por eventualidades como esa, porque a lo mejor hubiéramos dicho, uy, es Joan y lo anotamos como Joan, ¿verdad? Entonces así sabemos al tiro que María Vera está aquí con nosotros. Entonces, si se pueden anotar en el chat, ¿ya, chiquillos? Por fin. Sí, yo lo anoté, él puso que era Joan, pero era el correo de él, pero era María Vera. Ya, Pi, Sí, Sí. no sé si puede ver el eh, chat o si no, para yo anotarla como María Vera para que quede como registrada en la clase, ¿le parece? Sí, no, sí, ya me registraba como Ah, María Vera. ya, perfecto. ay, Ok, Ya. a los demás acuérdense ir registrándose, chiquillo, y sigue con nomás. Es buena esa ya, opción porque yo gracias. tengo mi nieto que dice Dante Pro y yo soy Marité Roa, Sí, sí, pero porque él me lo yo me hizo. acordaba. Profe Sí, no, Verónica, pero hoy día, bueno, en la clase de lenguaje sí pudo estar presente por si acaso, no pudo estar, fue en la historia. ¿qué pasó, Stephanie?
Ahora ¿Cosas no podía personales? estar. Sí, entonces no puede estar, pero le dije que no puede asistir a las dos, pero sí terminó un poco antes, entonces sí puedo asistir a la lenguaje. Ah, Ok, ya, ya. Stephanie, parece que habíamos hablado, ¿cierto? Ya, Sí, perfecto. No te preocupes, bacán que pudiste estar aquí. Ahora, ya. Gracias, profe. Sigamos entonces con la última de esta diapositiva. El texto expositivo presenta información neutra y objetiva. ¿Será un sí o será un no? Talía dice que sí. Jayla que sí. Paulette que sí. Molière dice que no. Ah, Molière dice que sí. Ya, súper. Veo solo sís. Edith dice me voy a cambiar de la cuenta. Ya. Pero vuelva. Marité dice que sí. Ya, súper. Y pero si pudieras avanzar a la otra diapositiva para terminar con el juego del sí y el no. Aquí ¿ahí está tenemos bien? unas, pero sí, se ve súper. Ya, y aquí tenemos unas preguntas sobre el texto literario y el no literario, que también se vio. La primera es, ustedes tienen que decirme si sí o no. Continuamos en esta dinámica. El texto no literario, ojo, el no literario, se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita y su principal función es poética. El texto no literario. Veo sís y nos. El texto no literario se caracteriza por la expresión artística. Ya, vamos a dejarla. No les voy a decir quién está bien y quién está mal todavía. Después lo vamos, como hubo distintas opiniones en esta, en las próximas diapositivas vamos a ver quién está en lo correcto o no. Ya, ahora la segunda dice así. Un texto literario informa, enseña e instruye al lector sobre un tema concreto. Un texto literario. Veo nos, veo solo nos, veo un sí, Marité dice que sí, no, Marité dice que no. Veo nos, Molière dice que no, Jayla que no. Ya, vamos a ver ahora entonces en las siguientes diapositivas. Pero antes quiero preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda en torno a estos conceptos pequeñitos que fuimos refrescando en este juego? Ahora sí pueden prender los micrófonos, no se preocupen. Ya no es la dictadura de solo yo con el micrófono prendido. Eh, así que pueden desmutearse para decirme si es que tienen alguna duda. Puede ser en torno a los textos literarios, a los no literarios, a las infografías, a los instructivos, o ya se lo saben todo. No, a mí todavía me cuesta la infografía. Como que no ¿Ya? la logro como entender bien todavía. ¿Qué te cuesta entender, Paulette? Como la La infografía, estructura. la infografía son los folletos, ¿cierto? Si es que no me estoy equivocando. Eh, sí, son esas imágenes que tienen dibujos o son como Sí, que como tienen flyers. fotografías. Los flyers, ¿pueden ser? Sí, sí, Como sí. eso, como los flyers, como esas cosas así que tienen como muy poquita información. Sí, son estos textos que te dan información, pero también te la entregan a través de imágenes y es como muy resumidito. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en unas diapos más adelante. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, profe, en un texto Sí. en que el autor da su opinión, ¿sería un texto argumentativo o no? Sí, un texto en el que el autor da su opinión, sí, puede ser argumentativo, porque está dando su opinión y está dando argumentos que la defiendan. Pero, por ejemplo, la infografía es un texto argumentativo, por ejemplo, No, es ¿no es cierto? ¿No? No, no es. ¿Por qué Más no bien es es como, argumentativo? ¿Será porque da información más que nada? Da como la información necesaria nomás, ¿no?
Sí, alguien más iba a decir otra Perfecto. cosa. Información neutra y Es que objetiva. pertenecía al grupo informativo. Sí, sí, todo lo que dijeron está súper bien. Sí, que es neutro, que es informativo o expositivo. Súper, súper bien. Ya. Pero repasemos un poco por si alguien tenía alguna duda que no quiso decir para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Ya? Recuerden tener un cuaderno, el mismo cuaderno donde escribieron sí o no, como para tomar apuntes. Acuérdense que cuando escriben ustedes también aprenden cuando toman apuntes, entonces para que todos aprendamos. Ya, entonces, Vero, si pudieras avanzar a la próxima diapo. Ya, primero vamos a hacer como una síntesis de qué eran los textos literarios o no literarios. Delante, cuando yo les pregunté si el texto no literario tenía una función poética, algunos me dijeron que sí y otros me dijeron que no. Veamos quiénes estaban en lo correcto entonces. Bueno, sabemos que están los tipos de textos literarios y que están los no literarios, que son estos dos grandes grupos. En los literarios, el autor entrega una obra única. Nunca va a haber un texto literario igual al otro. Cada uno tiene como un aura que es único en ese texto, como una vibra única. Porque dentro de los literarios se expresan emociones y se crea un mundo ficticio. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando delante yo les leí la afirmación que decía un texto no literario tiene un carácter poético y algunos me dijeron que sí, No. tenían que haberme dicho que no. ¿Por qué? Porque el texto no literario solo transmite información, no es producto de la imaginación, por lo tanto no puede ser poético y tiene un lenguaje claro. Y nosotros sabemos que en la poesía generalmente el lenguaje no es claro porque se utilizan recursos como las metáforas, muchos recursos retóricos que nos cuesta entender generalmente. ¿Ya? Entonces, los literarios son aquellos donde se expresan generalmente emociones y se crea un mundo ficticio. ¿Ya? Y son únicos, únicos, únicos. Y los no literarios se transmite información, no tienen nada que ver con la imaginación y el lenguaje es muy claro. Generalmente en los textos que son literarios, el lenguaje es un poco más adornado, como embellecido, como ornamentado, si se quiere usar una palabra literaria, como un lenguaje ornamentado. ¿Ya? ¿Súper claro eso? Pueden ponerme Sí, el sí, Sí, el sí, no. sí. por lo menos yo lo Ya. tengo claro. Entonces, si ahora yo les preguntara, no, si yo les dijera esta oración de el texto no literario es aquel en que se utiliza una función poética para transmitir emociones, ¿ustedes me dirían sí o no? No. No. Ya, súper. Súper, súper, excelente, vamos como avión. Ya, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Constanza me dice, no, a ver, alguien en el chat me dice que sí, que me explique ese sí. Edith, ¿por qué tú me estás diciendo que los textos no literarios se utiliza un lenguaje poético? ¿Ese fue el sí? Ah, ya, 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 sí, porque hay que estar más atentos, más atentos. Ya, Vero, si pudieras pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. Bueno, entonces acá tenemos estos tres tipos de textos que son textos no literarios, ¿ya? Porque entregan una información que es objetiva. O sea, ¿qué significa objetivo? Significa que es eh, sin opinión y es una información que no es inventada, es real. En cambio, en los textos literarios, recordemos que son mundos ficticios. Entonces, por un lado, en primer lugar, tenemos los textos expositivos. Ahí recuerden tomar nota.
que buscan informar sobre hechos o acontecimientos. Y estos expositivos tienen una estructura que se compone de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sí, súper bien. Y no ven que en las afirmaciones que habíamos dado antes solo salían dos. Creo que salía la introducción y la conclusión. Pero siempre tiene que haber un desarrollo. Porque ¿cómo vamos a concluir algo que no hemos desarrollado? Entonces, siempre tienen que existir estos tres elementos. Y ahí hay un ejemplo de una noticia. Se están informando hechos, objetivos. Se le exponen a la gente estos hechos. Creo que es una noticia, sí, es una noticia. Luego tenemos aquí la infografía que Pauleta había dicho que le complicaba un poquito. Y ahí están con esos dibujitos que dice tips para la ansiedad. Está ahí en inglés, pero aquí se los traducimos. O a lo mejor ustedes me lo traducen a mí. Ya, entonces, ¿qué dice de la infografía? Que busca resumir o explicar información, por eso es cortita y tiene poco texto, empleando variados medios visuales e incluso auditivos. Entonces, usan esta cantidad pequeña y limitada de información textual con letras y usan estas imágenes. Entonces, ahí te transmiten un mensaje y te informan o te explican algo de manera resumida, de manera muy acotada. La idea es que uno vea una infografía y entienda al tiro lo que te quiere comunicar. Esa es la gracia un poco de que tenga imágenes. Y luego tenemos el instructivo, que es parte de los textos expositivos, en los que se dirigen acciones del lector y se muestran los pasos a seguir. Por ejemplo, una receta. Todos hemos visto recetas así como, hoy tengo ganas de comer algo rico, voy a buscar una receta. ¿Y qué dicen las recetas? ¿Cómo tienes que proceder para cocinar esa cosa rica que te quieres comer? Entonces, no es un mundo ficticio, es una información objetiva, probablemente esa receta la escribió un chef, no sabemos, pero en el fondo quieren informarnos cómo hacer algo. No necesariamente puede ser una receta, a veces cuando uno compra muebles también vienen con instructivos y si uno no los lee, después les sobran tornillos, les sobran, no sé, una tabla y pasan cosas terribles. Entonces, importante leer los instructivos. Ya, ¿alguna duda en torno a estos tres textos? ¿Se entienden bien como los propósitos de cada uno? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el propósito? Jayla dice que sí, ya, súper bien, me gusta cuando ponen el cuadernito. Eh, si yo les preguntara a ustedes cuáles son los propósitos de estos textos, ¿ustedes me podrían responder así con toda seguridad? Por ejemplo, el propósito del instructivo es que el lector haga una acción en específica. Yo podría decir eso. ¿Qué me podrían decir ustedes de los otros dos textos? Informar. ¿Ya? No están informando. En el expositivo informa y en el instructivo también nos están informando y nos están dando instrucciones para seguir la receta que sale ahí. Así me entiendo ahí. Claro. Que puede ser no solamente una receta, puede ser cualquier tipo de instrucción. Como en el fondo el instructivo busca que el lector sepa cómo hacer algo. No sé, instrucciones para atarse los zapatos, instrucciones para, no sé, levantarse temprano, aprender a levantarse temprano. No sé, se me ocurren esas cosas. Ya, ¿y la infografía? ¿Cuál es el propósito de la infografía? Informar. Tiene ilustraciones Ya, para poder hacer pero ¿de más qué manera? práctico. Para, Por los medios visuales y auditivos. Busca como informar a través de imágenes y audios de un tema, de algo en específico. Sí, cierto. ¿Y cómo es esta información que se está entregando? ¿Es una información extensa o es una información más bien acotada o Resumida, específica. corta, resumida y específica. Sí, 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 súper bien. Sí a todo. Hay un gran sí. Súper, súper. Ya, entonces estamos hasta el momento muy claros, según lo que yo puedo ver. Continuamos entonces. Vero, si pudieras ir a la diapo 9. Gracias. Ya, entonces acá tenemos una comparación entre un texto literario y un texto no literario que hablan sobre el mismo tema. Ojo. Entonces, al lado izquierdo, sí, este de la izquierda, dice caldillo de congrio
Y acá hay una receta para cocinar un caldillo de congrio. Pues yo digo, uy, qué ganas de comerme un caldillo de congrio, no sé hacer caldillo de congrios. Voy a buscar una receta y me lo voy a cocinar. ¿Cuál será aquí el texto literario y el texto no literario? El texto no literario es la receta y el literario debe ser el poema de Pablo Neruda, no sé. Ya, ¿y por qué? A ver si me lo puedes justificar. Porque el de la receta es un texto que acabamos de decir que es un texto no literario y es instructivo. Sí. ¿Y el poema? El poema habla sobre la imaginación, sobre la entrega de una obra única. Y ese es un poema de Pablo Neruda. Sí, y en particular, ¿qué tipo de poema es este? Se llama Oda al Caldillo de Congrio. ¿Alguien De la sabe Fantasía. lo que es emoción. una oda? Como Sí, súper bien. fantasía. Sí, sí, todo lo que ustedes me dicen de la emoción, de la fantasía, de la imaginación, todo esto está súper bien. Y una oda en particular es como cuando uno quiere alabar algo, por ejemplo, no sé, yo soy fan del Caldillo de Congrio, supongamos. Le voy a escribir un poema al Caldillo de Congrio porque me encanta, lo encuentro maravilloso, es lo más rico que he probado en toda mi vida. Yo nunca he comido caldillo de congrio, pero si alguien le escribió un poema, imagino que debe ser increíble. Ya. Entonces, eh, ese poema no nos busca transmitir ninguna información objetiva del caldillo de congrio. No, no me están diciendo qué es el congrio, por ejemplo. No me están informando qué es el congrio. No me están definiendo qué es un caldillo, sino que más bien empieza así. Dice, en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Si ustedes van a la definición de congrio, probablemente no les aparezca nada así, no les van a decir que tiene una nevada carne ni nada, porque ese lenguaje es ornamentado, es embellecido, es adornado. Entonces, por eso sabemos que es un texto literario. Y además por toda la estructura que conocemos de los poemas que generalmente se escriben en verso. ¿Ya? Y acá, el texto literario, ¿por qué era no literario? Además de que porque yo dije que eso era una receta, Porque nos da instrucciones a seguir sí, y esas instrucciones, ¿para qué se dan? para que, a ver, pues, para dirigir la acción del lector. ¿Y cómo es el lenguaje que utiliza un instructivo? ¿Un texto instructivo? Informativo. ¿Es bonito? Simple, Información real. información simple. Sí, sí, es información simple, no es adornado, ni buscan que el lector sienta como pasión por lo que está leyendo, ni que se imagine un mundo maravilloso, no, No sino porque que si es es lo muy más simple largo, posible. porque si es muy largo no me van a dar ganas de hacer el castillo. Sí, pues ahí uno se va a quedar dormido y no se va a comer nunca el caldillo. Ya, súper bien, súper bien. Vamos, si alguien tiene una duda en algún momento, no dude, dude, eh, no tema preguntar, por favor. ¿Ya? Continuemos Por entonces. ejemplo, por ejemplo, A ver, ¿cómo se llama? En la palabra, o sea, en el idioma del instructivo, o sea, las palabras son como, más que nada como formales, por decirlo así, o sí, es un como lenguaje, sí, con vocabulario formal. sí, sí, no, sí, súper, súper. Es como formal, es como claro, porque son instrucciones, es información objetiva, no es información sobre lo que yo siento, que ahí para decir lo que yo siento puedo expresarme como yo quiera, ¿no? Súper bien, Rodrigo. Bien. Ajá, ya. Ya, ¿continuamos? ¿O alguien quiere decir algo más? ¿No le van a decir algo más? Esto no es un calla ahora, o sea, un habla ahora calla para siempre, pero no, no. Ya, continuamos entonces. Vero, si pudieras avanzar al siguiente y al siguiente. Ok, Gracias. Ya, entonces ahora que ustedes ya están súper secos con todo esto de los textos no literarios, literarios, instructivos, poemas, todo, vamos a
hacer un pequeño ejercicio para ver si han estado atentos a la clase, porque nosotros somos malvados y siempre los vamos a querer pillar. No, mentira. No, pero vamos a hacer un ejercicio. Ya. Todos los que puedan, ojalá prendan su cámara, pero si no pueden, igual se entiende. Pero aquí veo que muchos tienen la cámara encendida, así que súper. Ya. Entonces, quiero que lean lo que sale acá y que sigan las instrucciones. Yo ya le adelanté que este es un ejercicio malvado. Profe, yo no veo nada. No sé si se... ¿No, no ves? Dice, No sé si seré yo ah, el único o... Yo no veo nada. bueno, mira, te lo voy a leer. Dice, aplaude 3 Ah, sí se ve. veces. Ahí sí, me pareció. ¿Ahí sí? Ah, ya. Ya, vamos a esperar un poquito más a ver para que todos lo puedan realizar. Yo también voy a... No, esta no es, esta es. No, esta es. Ya apareció ya. Ya. Bueno, para que no se les canse la mano, bájenla nomás. Ya, ¿cuál creen ustedes que era la idea de este ejercicio? Que parece un poco absurdo en un principio. Vi que muchos se La estaban riendo. traición. No, no La es la negación. traición. Ya, yo Estar les voy a atentos. contar. La gente al leer Sí, suele hacer lo que lee. Va en orden. Como que no lee primero antes de hacer. sí, súper bien, Paulette. A ti que no te gusta el lenguaje, la chuntaste. Ya, esa era la idea. ¿Qué queríamos lograr con este ejercicio? Queríamos lograr que ustedes entendieran la importancia de leer las instrucciones antes de hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque no leer las instrucciones completamente antes de comenzar a hacer un ejercicio puede hacer que ustedes pierdan su valioso tiempo, porque en este caso, si ustedes hubieran leído todo antes de empezar a hacerlo, no hubieran tenido que aplaudir 3 veces, ni taparse la boca, ni acercar un ojo a la cámara. No había nadie a hacer eso, pero sí los vi aplaudir. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes pueden estar dando una prueba, ustedes ya leen las instrucciones, pero no las leen enteras. ¿Y qué hacen? Empiezan a responder. Y después se dan cuenta que a lo mejor no leyeron bien las instrucciones y que Es respondieron la mal por típica, no haber escribe tu leído nombre, bien. es la típica, profe, escribe tu nombre y uno lo pone completo y abajo apellido, paterno, materno, Eso mismo, eso. es exactamente eso. Así que esto es una invitación para que cada vez que ustedes hagan un ejercicio y estén ahí en Google Forms, lean bien. Chicos, chicas, chiques, tienen que leer siempre. Yo sé que tal vez uno dice así como, ¡ay, qué flojera leer todo este texto que está antes de los ejercicios! Porque yo ansioso quiero hacer los ejercicios, pero tienen que leer las instrucciones, tienen que leer los objetivos que se plantean, porque los objetivos que se plantean en los Google Forms los van a ayudar a saber qué se busca que ustedes puedan desarrollar con esos ejercicios, ¿ya? Entonces, ustedes lo más importante que tienen que hacer es siempre, siempre, siempre estar atentos a las instrucciones y anotar los objetivos en sus cuadernos o donde sea que ustedes anoten. Porque si no, van a estar ahí aplaudiendo, tapándose la boca, y al final solo tenían que levantar la mano derecha, ¿ya? Entonces, para practicar esto de leer las instrucciones, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos ahora a la diapo 12. Muchas gracias, Vero. Entonces, leamos. Solo mirando la estructura de los siguientes textos, responde. ¿A qué tipo de textos corresponden?
¿Qué debería hacer yo entonces para poder responder correctamente esta pregunta? Porque aquí entre paréntesis además me están soplando que yo tengo que reconocer. Primero, ¿qué es reconocer? ¿Alguien Mirar, sabe qué es reconocer? mirar, ¿Cómo? mirar de primera vista, como lo que Ya, las imágenes, Eso, ver las imágenes que están mostrando, que las tres tienen imágenes. ya. Rodrigo levantó la mano. Sí. Sí, pero me había arrepentido. Sí. Sí, me pregunta lo mismo que preguntaba. ¿Hacerla Rodrigo, te cortas. o lectura y luego dar una opinión sobre el texto? Los textos. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta? Que no te escuché bien, por favor. Que si fue la misma pregunta que hizo la compañera. Que fue si hay que leer los textos y luego responder, o solamente a simple vista Ajá. reconocer cada texto con la estructura. Sí, aquí dice solo mirando, así que cuando dice solo mirando, significa que a simple vista. ¿Ya? Ahora, una pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y reconocer? Tercera sería infografía. Y la del medio. Rodrigo, espera, no te adelantes, no ves, no estás leyendo las Ah, instrucciones. perdón, no, es que no me Escucha. No, no sirvió el ejercicio. Ya, lo vamos a tener que hacer de no nuevo. había apagado la. Ya, ya, antes de que nos pongamos ansiosos por responder, como siempre. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y reconocer? Reconocer es algo cuando que... algo no lo con... Ah, ¿Alguien más está hablando? ¿Yo me escucho con eco? No, dale, dale. Sí. Conocer es algo que algo ya que uno ya sabe y reconocer es algo que uno a simple vista conoce con solo mirarlo. ¿Algo así? Ya, sí, por ahí. ¿Y Paulette, qué ibas a decir tú? Voy a tomar todo lo lo que digan mismo, bien, y... sí, como pareció lo que dijo ella. Ya, claro, ustedes tienen razón en que conocer es algo que yo ya conozco, es algo que es conocido, es algo que yo ya he visto, pero reconocer significa que yo ya lo conozco, pero lo estoy viendo de nuevo. Entonces ustedes, por ejemplo, en la diapositiva 8, cuando vimos de nuevo que era una infografía, que era un instructivo, que era un texto expositivo, ustedes estaban recordando, porque ustedes ya lo habían visto, estaban recordando esas estructuras. Entonces ustedes ya conocen, estos textos ustedes ya los conocen. Entonces, a partir de lo que ustedes que ya conocen, perdón, se me enredó la lengua, a partir de lo que ustedes ya conocen, ustedes van a identificar qué tipo de textos son estos. Es como volver a conocer, pero en el fondo cuando yo reconozco algo es porque yo identifico características que ya conozco en algo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Entonces, ya, Yeila, me encanta Paulette y Yeila cuando ponen el papelito en la cámara. Ya, entonces, ahora Rodrigo, tú puedes dar toda tu ansiedad y prender el micrófono y decirnos qué era lo que estabas pensando sobre qué tipo de textos eran. Y todos pueden prender el micrófono también y decir. El primero, ¿a qué tipo de texto corresponderá? Instructivo. Instructivo. Ya, Instructivo, Si se sí. trata de una receta, profe. ¿como Molière? Si trata de una receta es porque es un texto instructivo. Sí, súper bien, Instructivo. súper bien. ¿Y qué más podría dar cuenta de que es un texto instructivo? ¿Cómo? ¿Qué más? Porque el Solo texto leerlo. no está la, armado. Porque Ahí hay ahí muchos dice algo, pasos. dice pero no lee. A ver, da uno. la estructura Sí, ¿y cuál es la estructura? de, ¿cómo se llama? Como del paso a paso. Sí, súper bien, súper Ir bien. siguiendo paso a paso, porque está como la estructura, como dice la compañera, está como dividida. Ingredientes, cómo prepararlo, cómo cocinarlo. Claro, Eso. sí, súper bien. O sea, seguir las Excelente, excelente. instrucciones. Sí, muy bien, muy bien. Y el segundo, este está más difícil porque
¿Es Infografía. positivo? Esto es positivo, ¿Ya? ¿Y por qué? Ah, perdón, es positivo. porque entrega información sobre no sé qué, lo que hay ahí Sobre arriba. algo. Algo que veo ahí Sí, arriba, pero sobre no sé lo unos que es. monitos. Sí, Sí, después pero es vamos a como, leer sobre eso. No se ve lo que es es, como que pero tiene sí. un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cierto? Es Podríamos una inferir que conclusión. cada párrafo es una parte del texto, Sí. ¿cierto? Sí, estamos súper bien. Ya, y el último no me digan que por descarte es lo que ustedes piensan que es. No, Argumenten. la Por la infografía, infografía. que tiene imagen y tiene texto. Infografía. Y tiene poca información, poco texto. Sí, ¿cierto? Por las Súper. imágenes. Sí, sí, tienen toda la razón. Entonces ustedes ahora qué hicieron, reconocieron, ustedes ya conocían la infografía, ya conocían el texto expositivo, ya conocían el instructivo, y a partir de todas esas características que ustedes ya conocían sobre la estructura, pudieron identificar a qué tipo de texto correspondían, sin necesariamente leerlo. ¿Se dan cuenta todo el tiempo que se pueden ahorrar conociendo la estructura de un texto y leyendo las instrucciones? Ya, vamos ahora con el segundo ejercicio. Van súper bien. Vero, si pudieras ir a la 13, por favor. Ya, esto es un Ahí poco está. más difícil. Gracias. Ya, entonces, antes de empezar a leer, porque tenemos que leer la pregunta, acuérdense, tenemos que seguir instrucciones. La pregunta dice, según el párrafo 2, ¿qué representan las figuras encontradas? De aquí también está esta pillería de que les dicen que tienen que identificar y extraer información literal, ¿ya? Entonces aquí me preguntan, según el párrafo 2, ¿qué debería hacer yo para responder esta pregunta? Leer el Antes de ponerme a párrafo leer 2. todo el texto. Leer el párrafo 2. Ya, sí, súper bien, porque yo puedo decir, ay, no voy a leer todo el texto, y de pronto hay preguntas que aparecen que dicen, según el párrafo tanto, o según este fragmento. Ustedes ahí Sí, sí me ha pasado. sigan las instrucciones. Sí, es cierto. Entonces, según el párrafo 2, ¿qué representan las figuras encontradas? Vamos al párrafo 2 entonces, leámoslo. Luego del descubrimiento, ya, este texto se trata de que descubrieron unas figuritas extrañas, ya, que son estos monitos que están acá arriba, ya, y están informando sobre eso, porque ustedes me dijeron que esto era un texto expositivo, ya. Entonces, ya, descubrieron estas figuras y ahora nos van a decir qué pasó con esto, porque vamos a leer el párrafo 2 que debería ser él. ¿Qué parte del texto expositivo debería ser? El desarrollo. Desarrollo. Sí, súper. Ya, entonces leamos el desarrollo. Dice, luego del descubrimiento, los niños se los llevaron a su maestro. ¿Qué les llevaron? Estos monitos, quien intrigado por lo extraño de las figuras, las llevó a su vez a la Sociedad Arqueológica de la ciudad. Una vez que se corrió la voz sobre el hallazgo, comenzaron las especulaciones sobre qué podrían significar, pero hasta el día de hoy no se sabe qué representan ni quién los fabricó. Algunos afirman que los ataúdes eran una especie de amuleto hecho por marineros para mantener alejada a la muerte en el mar. Otros afirman que, por el contrario, corresponden al entierro de 17 marineros que murieron a lo largo de los años y que no pudieron ser sepultados, ya que sus cuerpos se perdieron en el mar. Hay otros que creen que forman parte de un ritual satánico destinado a representar distintas personas a las que se les desea la muerte. Y, por último, otros creen que son un homenaje a las 17 víctimas de una pareja de asesinos en serie que actuaba en esa época. Entonces aquí nos están informando sobre el descubrimiento de estos muñequitos y nos están diciendo qué se piensa que representan estas figuras. Entonces, si aquí me dicen que es según el párrafo 2 y me están preguntando particularmente qué representan las figuras y además me están diciendo que tengo que identificar información literal, ¿qué debería hacer yo para responder esto? Primero, leo las alternativas, obvio. ¿Qué dice? La A dice, un amuleto para alejar a la muerte. Luego, B,
no se ha llegado a un consenso. C, elementos para un ritual satánico. D, un homenaje a las víctimas de asesinato. ¿Dónde voy a encontrar yo la respuesta a esta pregunta? Me tengo que ir directo a ¿La B? donde me están preguntando. Sería la B, profe. Es la B. ¿Ya? ¿Y cómo saben ustedes que es la B? Porque cada uno da su opinión. Que leímos el párrafo. Porque Ya, hay distintas opiniones sobre estos amuletos, entonces no se ha llegado a un Una conclusión. consenso, es que no no veo bien, como una conclusión real de lo que significa. y yo tuve, si yo puedo, como yo puedo, si alguien me dice, no, sabéis que estáis mal, yo le puedo decir, no, yo no estoy mal. ¿Por qué? Porque dice ahí literal, porque esto era de extracción literal de información. Entonces, si es de extracción literal, va a estar, valga la redundancia, literal escrito en el texto. Claro, yo no voy a tener que inferir ni interpretar, porque va a estar escrito, va a estar ahí. El texto me lo va a entregar todo. Entonces ustedes tienen que estar bien atentos con lo que se les pregunta, bien atentos con cómo se plantean estas preguntas. Si no sale ahí que es identificar, por ejemplo, si no dijera que identificar o extracción literal, ustedes igual podrían haberse dado cuenta de que era la B, porque dice que hay varias opiniones textualmente, pero que no se ha llegado a un consenso. Pero si yo no leo esa parte que dice que no se ha llegado a un consenso, también podría responder mal y decir que son las otras, porque eso también sale literal en el texto. Entonces tienen que tener mucho ojo con cómo leer las alternativas y cómo leer la pregunta. ¿Ya? Vamos ahora a la última, porque ya nos pasamos del tiempo. Ya, Profe, ¿le hago una vamos a la última. consulta? ¿Sí? Con el texto anterior y retrocediendo un poquito, ese igual es un texto expositivo, pero subjetivo, Ya, buena pregunta. ¿Por qué piensas tú que que es subjetivo? porque tiene opiniones. ¿Y esas opiniones son del autor del texto? No, Entonces, ¿podría son... ser subjetivo? No, Porque ¿de quién son esas opiniones? está informando sobre las opiniones de los involucrados en el texto, Sí, cierto. Él no dice, yo claro. pienso que estas figuras representan esto, sino que el autor de este texto está informando y está entregando como testimonios de lo que otras personas piensan en torno a los hallazgos. No es su propia opinión. Entonces ahí puede haber opinión en estos textos, pero no la opinión del autor. Es como en las noticias de Ya, repente, que en las noticias hay como testimonios de gente y esa gente da su opinión. Pero ¿es el autor de la noticia quien está dando la opinión? No, ¿cierto? Porque el autor siempre tiene que entregar la información de manera objetiva. Entonces acá esto sigue siendo totalmente objetivo porque la opinión no es del autor, sino que es una opinión de otra persona que está usando para informar. ya, profe, gracias. Ya, súper, súper. ¿Pero queda claro? Así como 100%. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Genial. Ya, entonces ahora vamos con la última, que yo creo que es la más difícil. Perdón, que mi gato me está atacando. Ya, entonces vamos con la infografía. ¿Qué tenemos que hacer entonces antes de leer esta infografía? Mira las imágenes. Reconocer. Reconocer. ¿Están seguros? Lo primero que hay que hacer es mirar la imagen. ¿No había un Leer el paso título. anterior? Leer. Leer las instrucciones. Sí, leer las Leer la instrucciones, que en instrucción. este caso es la pregunta, ¿cierto? La instrucción en este caso es la pregunta. Entonces vamos a leer la pregunta antes de leer el texto. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿qué te parece lo que plantea la infografía en torno a la motivación? Fundamenta tu respuesta. Y entre paréntesis nos ponen que tenemos que reflexionar. Si no nos pusieran aquí reflexionar entre paréntesis, nosotros podríamos saber qué nos piden reflexionar porque dice, ¿qué te parece? Entonces te están preguntando en el fondo, ¿qué piensas tú sobre esto? Y cuando a ti te preguntan, ¿qué piensas tú sobre algo? Te están pidiendo que reflexiones. Pero
te dicen que fundamentes. Entonces no solamente tienes que reflexionar y decir yo opino tal cosa, sino que tienes que decir yo opino tal cosa por esta razón. Entonces, ya, me están diciendo que dé mi opinión, que dé una reflexión en torno a algo que aún no he leído. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Leer. Leer primero. Ahora Ya, sí que hay que sí. leer. Ya, entonces leamos esta infografía. A ver, ¿alguien la quiere leer para que yo no lea todo y no acapare Ay, que yo no toda la veo lectura? nada, está muy chiquitita la letra. A ver si No se se puede agrandar un alcanza a poquito. ver, profe. Bien, como la letra chiquitita no se aprecia bien. Solo se Con ve que suerte los dice, títulos. oh, ¿Ahí ven o no? las chiquititas, No se ve chiquititas, el yo por lo título. menos no las veo. Yo por lo menos no las veo. Dice arriba, ¿por qué nos cuesta? Ahí se movió. Ahí está. Nos cuesta tanto mantenernos De tanto motivados. mantenernos motivados. Ya, a Ya ver, creo ¿quién va a que leer? yo no veo. Que levante la manito el que quiere leer. El que lo levanta primero gana. ¿Ya nadie quiere leer ahora? Y yo las letras chiquititas no las veo, profe, que soy piti. Pucha. Ya, A ver, ya, yo les dice, voy a leer, ¿por ya yo qué les voy a nos leer. cuesta? A ver, profe, espérame. ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos motivados? ¿Ya? Dan... Ay, de verdad que no veo. Ahí sí, ahí está A más ver, grande. ahí, cuando empezamos algo, solemos hacerlo con grandes expectativas. Queremos demostrar que podemos ser buenos haciéndolo. Así que cuando aprendes así cuando aparece un obstáculo, lo interpretamos como prueba de que jamás lo lograremos. Y, ¿Y qué dicen más? y perdemos la motivación. Después dice, ¿cómo mantener entonces la motivación? Preocupándonos menos por demostrar ser buenos y más por aprender algo nuevo. Según varios estudios, cuando la mentalidad es de aprendizaje, es más fácil aceptar los errores y volver los obstáculos parte del proceso. En resumen, no intentes ser bueno, intenta ser mejor. Ya, muchas gracias, Yela. Ya, entonces, alguien que me diga de qué se trata esta infografía, qué nos quiere comunicar de manera, qué nos quiere informar de manera resumida y acotada. Primero, porque antes de que reflexionemos sobre algo, tenemos que saber de qué vamos a reflexionar. Entonces, ¿qué nos dice esta infografía? Habla de la motivación. Sí. ¿Y qué dice sobre eso? Que De cómo mantenernos motivados a pesar de las dificultades o de las cosas que pueden haber en el camino. Mantener la motivación. Y nos da Sí. ¿Y como qué? tips de cómo mantenerla y mejorarla también. A no, Ya, ¿y a cuáles no son esos tips? rendirnos, a no rendirnos cuando se nos presentan obstáculos. Exacto. Sí, sí, súper bien. Paulette, tú querías hablar. Te vi ahí que desbloqueaste el micrófono. Sí, te vi, yo te vi. No, si yo no me cuesta entender esto. No. No, no, pero si aunque no nos cueste, igual podemos participar. Ya, entonces, Que no nos ya ahora que ya preocupemos de lo que nos entendimos, digan. claro, como que no nos preocupemos tanto por esos obstáculos, que no seamos tan autoexigentes con nosotros, porque si no nos vamos a desmotivar si algo nos resulta mal. Que tengamos una buena disposición para aprender y que no intentemos siempre así como, wow, quiero ser bueno y que se me caiga el pelo por querer ser bueno, sino que intente ser mejor de lo que soy hoy, como pasito a pasito. Eso nos está diciendo la infografía, porque sentirnos, si no nos vamos a desmotivar. sentirnos menos frustrados, porque Claro, puede pasar que por lo menos a mí a veces yo me esfuerzo en algo y no me resulta o me va mal, entonces uno se frustra y uno tiene que aprender a trabajar eso. sí.
Es verdad. Es exactamente eso. Y lo peor es la frustración. Entonces, ahora que ya entendimos la infografía, ¿qué te parece? ¿Qué piensan ustedes y por qué piensan eso? Lo que esta infografía les dice. Como qué piensan en torno, qué les parece? ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? ¿Les parece que es una tontera? ¿Les parece que es muy acertado? ¿Les parece que les sirve mucho? ¿Qué les parece? ¿Y por qué? Yo solo voy a llegar al que me parece bien, pero no, me cuesta desarrollar una respuesta. Ya, ¿y qué es lo que más te cuesta desarrollar una respuesta? ¿Te cuesta argumentarla? Exacto, esa es la palabra, como argumentar en profundidad como lo que quiero expresar, es como que me enredo en lo que yo pienso y como que después retrocedo y vuelvo, no, y ahí Ya, por eso como que sí, no sí. logro entenderla. Ya, pero, por ejemplo, eh, sobre algo que ya quizás no sea esto. Por ejemplo, ya, el caldillo de congrio. Pauleta, ¿a ti te gusta el caldillo de congrio? Sí, ¿Por qué te no, gusta no, el no, caldillo de sí, congrio? no me gusta, pero nunca lo he probado. Ah, ya, pero por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? Mm, ya, legumbre, un ejemplo, Ya, ¿y por qué te gustan las legumbres? porque son ricas. Ya, porque son ricas es un argumento, eso es válido. Entonces ahí Pero tendría, ese es el primer paso. El primer paso para dar un argumento es decir el por qué y algo. Entonces yo puedo decir, me gustan las legumbres. ¿Por qué? Ah, porque son ricas. Ya, un argumento, y es válido. Pero acá es un poco más profundo. Entonces tú me dices que te parece bien. ¿Por qué? Así como te gustan las legumbres porque son ricas. ¿Por qué te parece bien la información que plantea? Porque una respuesta puede ser porque porque me sirve. porque te motiva Ya, sí. ¿A qué te motiva? a seguir, a no decaer, Ya, se pues ahí está demuestra que, perfecto. no, Continúa, si lo continúa. pienso bien. Eso, te motiva a no decaer, a seguir, a que no todo es fácil. Súper bien, Paulette, yo te pongo un 7. Entonces, si yo te digo, ya, Paulette, dámela de nuevo, tú me vas a decir, me parece bien porque te motiva a no decaer y a seguir a pesar de las adversidades de la vida. De ahí estás teniendo tu reflexión, me estás argumentando y estás dando tu opinión. ¿Qué te parece bien? Por estas razones. Muy bien. Ya, Stephanie y Mauricio tenían la manito levantada. Ay, no es Mauricio, es que dice Mauricio, ya, perdón. ¿Quién va ¿Ya primero? ya se le dice Mauricio? Sí, dice Mauricio. Es de mi esposo, ¿verdad? Recuerden anotar sus nombres en el chat para que queden en la lista. Ya. Bueno, a mí me parece, primero que nada, me parece real. Me parece que es un tema de contingencia como de estos tiempos, ya que con toda la tecnología, los avances, la gente a veces quiere aparentar ser mejor en algo o quiere hacer algo porque al de al lado es mejor. Y uno a veces en vez de ser bueno como en algo, porque el de al lado lo hace, no lo hace porque por uno mismo, por una persona. Entonces, yo pienso que a lo mejor a veces hay que dejar de mirar como para el lado y fijarse en uno, y a veces lo hacen sin ni siquiera hacerlo porque te gusta, sino porque quieres hacer lo mismo el del lado, o quieres superar algo que ni siquiera te puede motivar a hacerlo, sino lo haces porque lo haces, porque es la moda o porque la gente toda está haciendo eso y ya vamos a hacerlo nomás, y si no me sale me frustro y lo dejo ahí y ahí queda. Sí, súper bien. Por eso ahí dice, no intentes ser bueno, intenta ser mejor, mejor que ti mismo. No mejor que los demás tampoco, porque ahí te vas a frustrar. Súper bien. Ya, y Stephanie, tú también tenías la manito levantada. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Igual me parece, o sea, es una realidad lo que dice el mensaje, y es que eso
eso nos brinda mucho las redes sociales y ahora con tantos que ahorita que, bueno, tanto influencer y que tanta cosa, sinceramente la vida de ellos es muy distinta a lo que ellos pintan, entonces hay que poner los pies en la tierra y saber pues que una realidad que no todo es así como ellos lo pintan. Y pues en estos casos me parece muy bueno el mensaje, ya que en esos casos de pandemia y todo eso uno entiende mucho a decaer, a rendirse, porque como que todo te empieza a costar más. Entonces me parece como un buen mensaje de motivación para que vea que no todo en la vida es como tan fácil, que hay que dar como más de uno, ¿me entiende? Como para que todo salga mejor. Así que eso pues me parece muy bueno. Sí, sí, toda la razón, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Además que con esto mismo de internet, todo es muy instantáneo, entonces queremos todo rápido. Porque, no sé, quiero una pizza, pido una pizza por internet y me llega en 10 minutos a mi casa. No, no en 10 minutos, pero en una hora. Y no tengo que hacer nada más que, bueno, tener primero plata y luego pagarla, pero no tengo que amasar, no tengo que esperar en el horno yo, entonces todo es muy instantáneo. Pareciera que todo es muy rápido en la vida. Entonces, por eso nos desmotivamos cuando algo nos cuesta y nos demoramos. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que plantean. ¿Alguien más tiene otra reflexión en torno? Me parece súper interesante a las cosas que estamos llegando. No, nadie más quiere dar su reflexión. Igual ya nos pasamos. Entonces, Jayla. No, que si no pasamos, no, que Ah, ya, pero más que nada es creer en nosotros mismos. Yo creo que eso es bueno y también siempre tener buena energía y bueno, pensar en esto que estamos haciendo nosotros, tratar de terminar nuestra escolaridad y un esfuerzo en estos tiempos es más difícil. A mí se me ha hecho un poco difícil. Bueno, llevo ya con este segundo año, pero cada día es un desafío que todos tenemos que enfrentar y responsabilidad, pues si estamos acá es para que todos pasemos y ojalá que todos podamos pasar. Y estar siempre con energía positiva y pensar así. Y creer en nosotros, que eso es lo más importante. Yo creo que eso, como yo digo, si yo no me tengo fe, yo me tengo fe, si nadie me tiene fe, bueno, pero es una reflexión. Creer en nosotros mismos, sí, que es importante. Y que podemos, a pesar a lo mejor de la edad, todo, pero todos somos capaces y todos podemos. Eso. sí, y a cualquier edad, si al final el cerebro a cualquier edad puede aprender. Entonces, aquí los años no influyen. Lo importante es que tengan esas ganas, tengan esas reflexiones todos los días de por qué estoy haciendo las cosas, y cómo me motivo para lograr mis objetivos. Ahí todas las mañanas, ya, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Como un mantra, ¿ya? Bueno, ya respondimos todos. Ahora lo último, que no nos va a tomar más de 2 minutos, quería preguntarles, no hay una diapo para esto, pero quería preguntarles si sienten ustedes que haciéndose estas preguntas, eh, con respecto a las instrucciones, les sirve mejor para afrontar la lectura de los textos. O sea, les sirve más para afrontar de una manera mejor la lectura de los textos. No sé si se entiende mi pregunta, la planteé un poco enredada, pero... Ah, ya, me encanta, me encanta. Ya, con el cuadernito. Sí, los demás, sí. Molière dice que sí. Sí, Stephanie que sí. Ya, genial. Entonces, ahora, otra pregunta, la última. ¿Qué van a hacer ustedes entonces en los próximos formularios cuando les lleguen eh, a sus mails o a sus WhatsApps? Leer. Todo el mundo a leer, a Las leer. Todo el mundo Primero leer. leer, no, no aplaudir, primero leer. Leer y Sí, y leer los objetivos y las instrucciones para saber qué quieren que yo aprenda, qué habilidades quieren que yo desarrolle, porque ustedes cuando hacen estos ejercicios están desarrollando un montón de habilidades. Por ejemplo, ahora trabajamos la habilidad de reflexionar y ustedes ahí se mandaron las tremendas reflexiones de las redes sociales, de la inmediatez, de la motivación, de la importancia de estar motivado, de que es importante el mensaje que transmite para uno. Entonces,
es importante que lean las instrucciones y que se mantengan motivados. No sé si alguien tiene alguna duda en torno a todo lo que hablamos, a los textos literarios, no literarios, instructivos, caldíos de congrios. No, 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 no. Ya, Stephanie levantó la manito. No, no. ¿No? Ah, ya no. Yo Ya, iba a opinar ella entonces, ahorita, hasta pero ya. aquí. Dale, No, dale. no sé, cualquier cosita yo le pregunto, profe, porque, o sea, las dudas más que todo surgen cuando ya está la guía ahí, cuando ya hay que resolverla, entonces, no sé, yo le pregunto si surge Ya, alguna duda. ya, súper. Ya, qué bueno que les haya quedado todo claro. Si es que tenían alguna duda, si es que no, pregunten de todos modos. Y qué bueno que estuvieron aquí, qué rico verlos, qué rico que participaron, eh, qué rico que usaron el papelito. Y eso, pues es súper tarde, así que descansen todo lo que puedan. Si es que mañana tienen que ir a trabajar, mucho ánimo. Si es que se levantan a las 8, mucho ánimo también, duerman mucho. Tápense, usen calcetines para dormir, para no resfriarse. Y eso, continúen motivados haciendo los formularios. No, Jayla dice que no. Jayla, ¿qué pasó? Sí, ya, sí, ya. Esa es la actitud. Y cualquier cosa, pregunten. Los grupos de WhatsApp están ahí, ustedes saben. Y nada, eso, un gusto. Cariños para todos, que sus familias estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Igual, profe.